que ahí tenemos células microfold, abundancia de linfocitos, además de macrófagos y ocasionalmente mastocitos y eosinófilos. Es parte de lo que preguntaba, me parece, el caballero Arriaga del coffee break. Bueno, ahí está. Se ha observado que el anillo de Waldeyer, que decimos que es una estructura linfática en la faringe, y el NALT, que son directamente proporcionales en tamaño y función. Otra vez, anillo de Waldeyer y el NALT son directamente proporcionales en tamaño y función. Principalmente el NALT va a estar conformado por agregados linfoides de forma par o simétrica. ¿En dónde? En el conducto nasofaríngeo. En sus folículos linfoides ya tenemos más claro que un moco de alérgico. ¿Qué es esto? Un folículo linfoide. ¿Sí? En sus folículos linfoides, o domo, vamos a ver una abundancia o una relevancia de linfocitos B, o, de células plasmáticas, y en el espacio extrafolicular, o sea, lo que rodea a ese folículo, van a estar, en lugar de las B, en abundancia linfocitos T, seguido por orden de proliferación, plasmáticas maduras. Pues, ¿qué funciones tiene el NALT? Así como que ya me hablaron mucho de la importancia que tiene, pero ¿qué hace? Sí, ya sé que es de cuestión de inmunología, pero puntualmente, ¿qué onda? Bueno, funciones del NALT. Mencionamos la inmunización, mencionamos un sitio inductor, que también podría ser efector. Entonces, la inmunización, este sitio inductor sobre todo, subrayado, y efector. Entonces vamos a hablar de que sus funciones comprenden absorción, transporte de macromoléculas, que habla de lo anterior. Son flechitas, perdón, están muy feas. Función secretora y de primera barrera, exclusión o selección de antígenos y prevención de proliferación de patógenos. Asimismo, también a través de su epitelio, biosíntesis y secreción de péptidos de amplio espectro microbicida y de inmunoglobulinas. Todo lo que hemos dicho con palabras está aquí en esta imagen. Entonces, dijimos que se le distingue por ser un sitio inductor en árbol respiratorio superior. Vemos sus componentes, células dendríticas, macrófagos, que en el mismo orden capturan, procesan y presentan antígenos, que pueden ser fracciones, partículas dijimos, ¿verdad? También, o células completas, como hongos, bacterias y otras. También la presencia de células microfold, así como están en las placas de Peyer, que a diferencia de otras APC, estas no son migrantes, son estacionarias, y que ejecutan su función llevando esos antígenos capturados a los folículos linfoides, que para este momento ya lo hemos recordado bien, y que yo confío en que ya lo habían visto antes, pero no se acordaban. Algunos quizás, no todos. Entonces, en esta zona folicular, que está muy bien delimitada, muy bien desarrollada, trabaja junto con el homing, trabaja junto con el movimiento y transporte de la linfa
que también se intercepta con los ganglios, donde ocurre toda esta presentación, según la zona o según el tejido linfoide terciario o el órgano donde se le encuentre. Esto, recuerden que responde al MIS o al SIM, que es sistema inmune mucosal, o que otros le llaman o lo comparan con el MALT, que a fin de cuentas, al final del día es para lo mismo. Y una vez que he hecho la inducción en la captura, procesamiento y presentación, puedo regresar a este mismo sitio donde empecé o irme a otros para responder de forma no solo sistémica, coordinada, sino también de forma general, ¿sí? En todas las mucosas, en todos los sistemas que lo permitan. Entonces, en ese mecanismo efector eh, especializado, voy a estar produciendo inmunoglobulinas M, dijimos, voy a estar produciendo inmunoglobulinas G e incluso IgA, que es de tipo monomérico, pero al convertirse en una inmunoglobulina soluble, se convierte en dimérica o S-IgA, que es lo mismo. Esto de S refiere a secretor, que para pasar del tejido conectivo subyacente, que es esto que les estoy rayando ahorita, todo esto es tejido conectivo subyacente, para pasar al lumen, a la luz, también hay un proceso en el cual hay una modificación de la inmunoglobulina para que no se le degrade y se le dé permiso de atravesar el endotelio y salir a hacer su tarea sin descomponerse o perder su función en el proceso. Más o menos una comparación que me aventuraría a llamar somera entre Nalt y Valt. No, está bien, vamos a hacerlo en orden. 3, 2, 1, 0. Me espero. A ver, entonces tenemos elementos de sitios inductores y efectores. Perdón. Como inductores tenemos a las células micrófago, que están especializadas ¿en qué? Eso, en captar antígenos y llevarlos intactos a las dendríticas y macrófagos. Captan o captamos la diferencia. ¿Sí? No hay procesamiento del antígeno, solamente lo captan. Ahora, tenemos también al epitelio plano, y que en este caso puede estar ausente de vellosidades, aunque no es lo más distintivo del tracto respiratorio, histológicamente hablando. Vemos una invaginación profunda que es llamado pocket o bolsillo, que va a estar repleto de linfocitos T y linfocitos B, que son las zonas foliculares. Estas no van a expresar moléculas de histocompatibilidad tipo 2, las células M. Participan junto con células dendríticas para complementar su labor y tienen una ubicación subepitelial, como pudieron ver en la imagen. ¿Sí? Aquí está. Colaboran con dendríticas, se encuentran en la vecindad de esas zonas foliculares, etc. Los linfocitos intraepiteliales. Espero que esto quede claro y no abstracto. ¿Cuál es la diferencia de subepitelial, intraepitelial? El simple nombre apellido nos lo marca, no tiene mayor complicación, pero lo importante, lo interesante es que lo ubiquen. Cuando estemos hablando, estoy hablando de los espacios intersticiales, estoy hablando del lumen, no, estoy hablando de los folículos, ¿sí? Depende de lo que estemos hablando, ¿vale? Bueno, entonces, en sitios efectores hablamos o tocamos a los intraepiteliales, que tienen una limitada diversidad frente a los antígenos, a menos que se les prepare adecuadamente en una respuesta secundaria. Son de origen independiente al timo
no se activan con tanta facilidad, por ejemplo, respecto a un macrófago, con el complemento, y constituye, a pesar de que podemos tener linfos B, por ejemplo, u otros, constituyen una defensa innata y también una vigilancia de transformación celular que puede ser maligna. Entonces incluimos también a los natural killers. Regulan la biosíntesis de inmunoglobulina A y previenen la autoinmunidad. Por último, reparan tejido dañado. Aquí donde previenen la autoinmunidad, cuando hablamos de linfocitos, o sea, linfocitos a secas, es hablar de varios grupos principales, ¿no? Ya se acuerdan, los linfos T, los linfos B, que de aquí derivan las plasmáticas, que de aquí derivan los TH, los helper o los CD4, los CD8, y hay otro que casi nunca se menciona de forma particular, pero son los reguladores. Y estos reguladores son muy importantes y es que no tiene tanto tiempo de haberse añadido a, al dogma de la inmunología, pero estos reguladores inciden en todo, inciden en los helper, en los citotóxicos, inciden en las plasmáticas, inciden también en las natural killer, y que incluso hay TNK, si saben o se acuerdan, hay linfocitos que parecen híbridos por sus clústeres de diferenciación membranales, que parecen un poco de linfo T y un poco de linfo natural killer. Entonces, se llaman TNK. Pues total que esto es un ejemplo más de que todo esto que estamos describiendo no es el punto final, sino que es algo que sigue en constante dilucidación. Bueno, les decía que parte de la respuesta inmune, no solo innata, sino también específica, es la presencia, por supuesto, de inmunoglobulinas. Y que para que esas inmunoglobulinas estén en el epitelio, en el lumen, haciendo lo que tienen que hacer, tienen que sufrir un proceso de polimerización, un fenómeno de modificación para que el epitelio las acepte para su transporte y las pueda secretar. Esto se llama cadena J. La cadena J, que es la que va a permitir unir los dímeros, perdón, que va a permitir unir los monómeros de la inmunoglobulina para convertirla en dimérica secretora. Nada más, eso es todo de esta parte. ¿Qué funciones tiene la inmunoglobulina? Si rebobináramos nuestra memoria como si fuera un cassette, pensaríamos, sí, me dijeron que las inmunoglobulinas o los anticuerpos tienen como 5 funciones, ¿no? Bueno, dentro de esas funciones, ¿cuáles eran? Colaborar a la lisis a través de iniciar el sistema del complemento clásico. Muy bien, entonces la inmunoglobulina A también lo puede hacer perfecto. ¿Cuál era otra de esas funciones que tienen en general las inmunoglobulinas? Neutralizar. Perfecto, entonces la inmunoglobulina A también lo puede hacer. Neutralizar, ¿cómo? Mediante la afinidad y avidez que tengan sus fracciones Fab con los epítopes del antígeno, podrá evitar que se adhiera a una superficie, podrá evitar que si es un virus, por ejemplo, se inyecte su material genético a una célula epitelial o alguna otra, ¿sí? Entonces, activar vías de señalización, activar el complemento para citólisis. Entonces, esta acción de neutralización es a través de aglutinación. ¿Sí? Entonces estas pues ya se quedaron explicadas solas. La de opsonizar, que es también en un segundo momento, o sirve de puente para activar a los
macrófagos. Y obvio microbio, pues favorece la respuesta inmune, ¿no? Para composición del BALB, estamos añadiendo más información a lo que hemos dicho, ¿no? Entonces, tenemos presentes aquí en BALB, recuerden que estamos hablando tracto inferior, van a haber algunos cambios anatómico-funcionales, entonces también vamos a tener variantes celulares que hacen la tarea del BALB. Linfocitos B. En sinergia, en efecto sinérgico, colaborador con nódulos linfáticos. Y con los ganglios, que a través de sus vías aferentes e eferentes permiten la participación también de células presentadoras de antígeno junto con las células M. Vemos ustedes, vamos a distinguir estos elementos en 3 regiones anatómicas. Número 1, subepitelial. Perdón, está mal enumerado. El número 2, zona central. Y tercera y última, la periférica. Por eso, hace unas diapositivas les dije que era importante reconocer en el imaginario o en la abstracción del pensamiento qué es esto de subepitelial, en qué parte debo de estar pensando y qué encuentro ahí. Entonces, en este folículo, fíjense que es un folículo, representado con bolitas y palitos, pero es un folículo, vemos una zona del manto, vemos una zona marginal, que es lo que caracteriza pues, a todos aquellos folículos linfoides, y una zona central o germinal. Y que todos estos celulitas que están ahí conviviendo y reaccionándose unas con otras para estimularse, pueden llegar o pueden irse, pueden viajar a través de los vasos linfáticos para llegar a un ganglio linfático, que puede ser regional y que también pues, se va a distinguir por tener, histológicamente hablando, varias regiones. Bueno, es eso. Y luego aquí el moco nasal. Hablábamos de que, ¿se acuerdan? Antes del coffee break, en caso de una fibrosis quística, les dije, solamente el moco, así como lo ven de asqueroso y que insospechadamente inocente, puede provocar la muerte, ¿no? Pero ¿por qué? Pues porque el moco tiene una composición muy especial. Vamos a ver. Pues el moco nasal es un material viscoelástico con filancia. ¿Alguien sabe lo que es la filancia? No. Ok, ya les iba a decir, y cantaron los grillos, pero no, sí contestó el espíritu sisiteco, eso es. Entonces, la filancia se relaciona con la viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? Es la resistencia a escurrir de cualquier fluido. Entonces, asimismo, la filancia se refiere a la viscosidad que tiene, en este caso, el moco, ¿sí? Y esa viscosidad no es cualquiera, va a estar dada por sus componentes moleculares. Ah, caray, entonces el moco es complejo. Ah, sí. Bueno, ese moco en parte, va a estar secretada por células caliciformes. ¿No dijimos que las caliciformes también forman parte del NALT por el resultado final que tiene en la respuesta inmunológica? Bueno, pues tiene agua. Primero, el agua proviene de las glándulas serosas por secreción de células epiteliales, pero también se acumula por condensación del vapor del agua del aire inspirado, es decir, es parte de la preparación para que llegue a los pulmones. La secreción nasal se denomina rinorrea, ¿no es cierto? Cuando hay un moco nasal que fluye o que corre de forma continua y de forma sumamente acuosa, lo cual no es normal, no es basal, y la rinorrea pues siempre se atañe a una patología nasal, sea infecciosa o no infecciosa.
Así ese moco nasal se considera una barrera permeable. ¿Entre quién? Entre la mucosa, es decir, entre el epitelio mucoso y el aire inspirado, que es el centro de todos sus intercambios metabólicos. Las membranas mucosas, estamos hablando del epitelio, son generalmente tejidos húmedos, ¿correcto? Correcto. Bañados por secreciones, como el moco, ¿sí? Tal como ocurre en la nariz. Ahora, en ausencia de moco, o su equivalente amortiguador o humectante, los cilios no podrán transportar material alguno. Por tanto, caemos en una ausencia de moco que nos lleva a una atrofia del barrido mucociliar. Se atrofia el barrido mucociliar, no puedo expulsar, se acortan los cilios o se pierden de forma definitiva, entonces mi respuesta inmune decae, también puede desecarse ese epitelio que antes estaba tan cómodo y pues sobrebrindar ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Una mayor facilidad para adquirir infecciones respiratorias por la ruptura de la continuidad del epitelio por la misma resequedad. Bueno, ¿de qué está compuesto ese moco? Ya dijimos agua. Qué padre e interesante, no sé si lo alcancen a pensar o a vislumbrar en este momento, que la organización de la materia se va cumpliendo a todos los niveles. Así como el planeta es mayor parte agua, nuestro cuerpo también, nuestras células en citoplasma también, pues así el moco, lo mismo. 95% agua, mientras que el 5% restante está repartido en elementos orgánicos y minerales. Vamos a ver que en esos elementos orgánicos hay varias proteínas. Bueno, se estima que un individuo adulto, cualquiera sano, tiene la posibilidad de biosintetizar y secretar hasta 1 litro de moco al día. Entonces, no por nada nos dicen, ¡ah, qué mocoso! No por mala onda seguro, sino porque sabe algo de inmunología. Entonces, la mucina, que es un derivado del mucinógeno, representa dentro del 3% de elementos orgánicos el más abundante. Ven, el 60% de la cantidad total de las proteínas del moco. No nos confundamos, es decir, si este 3% lo tomamos como el 100 de los elementos orgánicos, entonces corresponderá al 60% de estos. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí. Ok. La otra, la albúmina, aunque no es tan abundante como la mucina, no lo vayan a confundir si se los preguntan en el examen. No es lo mismo la murina que la mucina. Ok. La albúmina, ¿escucharon bien? Eso que se comen en los huevos estrellados o revueltos o al gusto, sí, esa misma proteína va a ser la principal de tipo plasmático que está en el moco. Su relación está en los 170 miligramos por cada 100 mililitros de moco. Y en el análisis de los componentes de esta mucosa nasal, ojo, no vayan a confundir epitelio con la secreción del moco, ojo. Bueno, en el análisis inmunoelectroforético de esta mucosa nasal, se ha comprobado y corroborado que tiene tanto inmunoglobulina A como E. Uh-huh. Como introducción y sensibilización les comentaba que para el ojo clínico, en los casos de rinorrea o de moco con diferentes coloraciones, puede hablar incoativamente, por supuesto, con sus respectivos análisis y pruebas, nos puede hablar de diferentes procesos inmunológicos.
Si es verde, pues a veces se le asocia con infecciones bacterianas, sobre todo del tipo, ay, se me olvidó el género y la especie, pero son de las más rudas que hay en las bacterias. Déjame ver si me acuerdo, pero bueno, verde es de infección bacteriana, al igual que el amarillo. El rojo habla de ruptura de vasos o algo mucho más grave, eh, como hemorragias, o una tuberculosis avanzada, etcétera. Negro habla de que la persona ha estado o trabaja o ha respirado en lugares muy, muy cerrados con alto índice de contaminación. Y transparente, pues, o bien que es un proceso infeccioso de tipo viral, o bien que refiere a un estado alérgico, por supuesto no infeccioso. Entonces, en general, nos puede indicar infección, daño tisular, los hábitos o alergia. El moco nasal dijimos que requiere humidificación del aire inspirado. Perdón, no. No es que requiera, mea culpa, perdón. El moco nasal permite cumplir la función, eso es, de humidificar el aire inspirado para el buen funcionamiento de los cilios. Permite calentar y filtrar, por supuesto, además de que ahí le ayudan los cilios, o quién ayuda a quién, eso está en discusión. Participa en el aclaramiento también del árbol en el árbol, no en los alvéolos. Participa en el aclaramiento del árbol tráqueo-bronquial, que es fundamental para una buena salud y que comienza en la nariz. Y deberíamos decir también que comienza en los senos paranasales, porque cuando esos senos paranasales están obstruidos, también causan infección, que a veces se detecta por un muy mal aliento, un muy mal olor, porque todo esto está en descomposición o hasta en putrefacción, de tal manera que si no atendemos de forma precoz o temprana una infección respiratoria o una sinusitis, habrá que llevar a cirugía, ¿sí?, para retirar o drenar esos senos paranasales. Es por eso que es importante aclarar y expulsar todo lo que no nos sirve, ¿sí?, de estas vías. Tiene acción bacteriostática o bactericida, es un repaso, y tiene además una función protectora del epitelio, ya lo dijimos. El moco nasal, dijimos que puede haber rinorrea. Bueno, pues ¿cómo es que se desencadena la rinorrea? Oiga, yo no estoy infectado de nada, ¿por qué tengo rinorrea? Oiga, ¿cómo puedo controlar esto? Bueno, la producción de la secreción es una función autónoma regulada por el sistema vegetativo, en eso estamos de acuerdo. Después, las fibras parasimpáticas son de tipo oxitosecretoras, que proceden del ganglio esfenopalatino. Bueno, va a tener un efecto mediado por neurotransmisores de tipo colinérgico, que fundamentalmente esto puede ser bloqueado por la aptropina o derivados. Los antagonistas entonces de tipo colinérgico, como la pilocarpina y la metacolina, se consideran poderosos secretogogos nasales. Por ejemplo, para ayudar a la expulsión, si es esa la necesidad del escenario o del paciente. Y estos mecanismos controlan la secreción del árbol tráqueo-bronquial, aunque las caliciformes funcionen de forma independiente a estos secretogogos. Sustancias que pueden estimular también la histamina, la serotonina,
la bradiquinina, la sustancia P, que es un neurotransmisor, una variedad de leucotrienos, e incluso la expectoración la inhalación para la expectoración a través de diferentes gases, irritantes o aerosoles, o algo más noble, menos irritante, como las vaporizaciones. Entonces, vamos a encontrar también células, no nada más moléculas, células eosinófilos. En el moco nasal, por encima del 20% por campo, es decir, en un análisis de laboratorio, podrían corroborar o apuntar a una alergia. No nada más el color, no nada más signos, síntomas, sino también el conteo diferencial de leucocitos. De tipo neutrofílico, si los vemos por encima del promedio, podría también apuntar a una infección bacteriana. En estas pruebas cuantitativas también nos pueden sugerir procesos infecciosos crónicos. Y las caliciformes, cuando están mucho más desarrolladas de lo normal, y por supuesto que esto requiere biopsia, hay que procurar no llegar a los métodos invasivos, que sea el último recurso. Bueno, en tal caso, si hay una biopsia, pueden sugerir la presencia de alergia agudas, cuando están también por encima de la media. Esto ya es un repaso, hablamos del flujo turbulento, por qué es útil, por qué es necesario y participante en la respuesta inmune innata adecuada. Y que en esa dinámica mucociliar tenemos la función y el movimiento del látigo, que es un batimiento sincronizado por parte de todos los cilios de ese epitelio, y que por su composición de la secreción mucosa, podemos observar una sedimentación y observamos en ese batimiento dos episodios. Uno que se llama movimiento efectivo y otro movimiento de repercusión o preparación. Entonces el movimiento efectivo nos dice que la cilia, el pelito, lo explica de forma individual, pero todos los cilios se mueven al unísono. La cilia permanece completamente extendida y se mueve en arco en plano paralelo a la superficie. Y en el segundo episodio se encoge sobre sí misma, semejando un látigo, de ahí el nombre, y se va estirando progresivamente hasta llegar a la posición inicial. ¿Sí? Cuando todo está normalmente, cuando no fumo como chacuaco, cuando no estoy enfermo, cuando todo está en orden. El transporte de las sustancias que están aquí atrapadas, recuerden que aquí viene la parte de bacteriostático, ¿sí? El transporte entonces va a depender no nada más de los cilios, va a depender del moco, que también tiene capas, ¿sí? Tiene una capa que se llama gel y tiene una capa sol que se llama líquido periciliar. Vean ustedes, en rosita, en este esquema estilo Walt Disney, vemos una sección que nos delimita el líquido periciliar, que debe ser mucho menos denso y con una composición diferencial respecto a la de gel. La de gel es más densa, es más pesadita y permite mantener ahí a todos los antígenos. Entonces, los cilios que están muy contentos y funcionando adecuadamente por la densidad de este sol, se mueven sin problema, regresan a su estado basal y así sucesivamente. Y mientras eso ocurre, la fase gel se va desplazando. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio la composición de la fase sol? Si yo cambio la composición de la fase gel, o mis cilios no están tan bien, he perdido algunos, o he perdido muchos, o todos. Entonces, la fase gel no se va a desplazar adecuadamente
Entonces voy a estar reteniendo microorganismos, voy a estar reteniendo más moco, ¿sí? Que no puede ser expulsado. Así entonces hablamos de una capa profunda, líquida periciliar o sol, de baja viscosidad, donde se encuentran las cilias y por su baja viscosidad permite que ellas se muevan, ¿no? Eso quedó claro. Y la capa superficial, que es de moco o gel, dijimos tiene alta viscosidad o filancia, si así lo prefieren decir. Esta fase gel flota por encima de la profunda y es la que al final del día se impulsa por las puntas de las cilias. En estas se atrapan las partículas que van a ser removidas por el transporte o la dinámica mucociliar. ¿Qué vamos concluyendo de esto? El barrido del moco es esencial para mantener al pulmón sano. Palomita. Otra. El escalador requiere de equilibrio y coordinación entre sus componentes. Correcto. La capa mucosa actúa como barrera física y química. Bien. El epitelio respiratorio puede responder a distintas agresiones, secretando, entre muchas cosas, proteínas como MUC, de tipo 5AC, MUC, de tipo 5B, de secreciones de caliciformes y los productos de las glándulas submucosas. Estos son ejemplos, esto que les estoy señalando con el puntero, son ejemplos de una forma de decirles que hay un montón más, ¿sí? Para que lo tomen en consideración dentro de la arquitectura de la respuesta inmune en pulmones. Otra. El epitelio remueve el moco de la vía aérea. Actúa como barrera y secreta moléculas que regulan a la R innata y a la R específica o adaptativa. Alteraciones en este barrido participan en patogenia de enfermedades, por ejemplo, la inflamación e infección crónica que conducirán a una proliferación de mayor cantidad de caliciformes, que conducirán a una hipertrofia de glándulas secretoras del moco. Por ejemplo, también en asmáticos. Ah, sí, esto es con lo que me quería adelantar hace rato. Está muy adelante todavía. Entonces, si en el examen les preguntaran, a ver, una calificación de 10, nada más contesta. ¿Cuál es la diferencia entre NALT y BALT? Podemos ir asomando que tienen parecidos en cuanto a forma y función. Vamos a ver. Dice, estructura. La nasofaringe está compuesto por folículos linfoides subepiteliales en mucosa. Incluyen o tienen las amígdalas. ¿Qué tiene BALT? Tejido linfoide, igual. ¿Localizado en dónde? En mucosas. ¿De dónde a dónde? Desde fosas nasales, fíjense, fosas nasales hasta los pulmones. A ver, y entonces, ¿qué regiones tienen? En el NALT, bueno, pues tenemos la región folicular, que se le identifica por presencia de linfocitos B, ¿se acuerdan que lo dijimos? La parafolicular, que es la que está alrededor de esta, donde hay abundancia de linfocitos T, y con una población salpicada, digamos, de dendríticas y macrófagos. ¿Qué tiene la otra? 3 regiones: central, periférica y subepitelial. Y al final, bueno, ¿cuáles son sus funciones? La función de NALT es ser inductor determinante en neonatos y pediátricos. Ojo. En BALT, respuesta inmune en pulmones. Y también participan o se le observa
participando en la producción de inmunoglobulina A en la, ¿cómo le llamamos? En la etapa inductora. Pues aquí nos quedamos con que eran en neonatos, en pediátricos, defendiendo vías aéreas superiores. El NALT puede tener un fenómeno de switching, que es el cambio de tipo de inmunoglobulina, y se le considera un sitio efector. ¿Qué más? Ah, distintivo. Después de todo lo anterior, voy a encontrar mayor cantidad de inmunoglobulina IgA en NALT, mientras que en bronquios, en BALT, voy a encontrar mayor cantidad de inmunoglobulina E. Que esto no lo habíamos pasado ya. Ah, no, es parte de las conclusiones. Entonces, el aparato respiratorio, aparte de sus ganglios linfáticos, ya vamos a acabar, ¿eh? Respiren muy profundo. Inspiren, expiren. A ver. Entonces, el aparato respiratorio, aparte de sus ganglios linfáticos, posee numerosos acúmulos linfocitos, tales como en el BALT, quienes probablemente cumplen funciones inmunológicas restringidas al pulmón. La llegada de un alergeno al aparato respiratorio producirá una respuesta inmune localizada en el sitio del depósito. Por ejemplo, nariz para partículas grandes, bronquios para partículas pequeñas y alvéolos para mucho más pequeños que las dos anteriores, o por peso molecular. Ahora bien, si la exposición antigénica es masiva, como dijimos que podría estar el sistema respiratorio, sobrecargado, abrumado, y supera los sistemas locales de defensa, entonces se produce una reacción sistémica. El aparato respiratorio es uno de los primeros sistemas comprometidos en las fallas del sistema inmune. Por lo que los pacientes inmunodeprimidos, esa es la palabra que buscaba hace rato, no solo las drogas, también el desvelo destruye, por lo que los pacientes inmunodeprimidos, por la razón que sea, pueden o exhiben frecuentemente neumonías. Además, el sistema inmune participa en la patogenia de múltiples enfermedades respiratorias a través de esos diferentes mecanismos de hipersensibilidad que mencionamos. Espero que los repasen, por favor, del tipo 1 al tipo 4. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Qué les caracteriza a cada tipo de hipersensibilidad? Las respuestas inmunes del aparato respiratorio, por fin, reflejan las respuestas sistémicas y probablemente algunas locales. Este es el fin de esta presentación. No sé si ustedes se sientan todavía como para completar la otra presentación que dejamos en espera, o si quisieran tomar 5 o 10 minutitos para que regrese su concentración al máximo. Y ya nos faltaba poquito de todas maneras, pero no sé qué opinen. ¿Cómo, perdón? ¿Puedes repetir? No escuché. Bueno, yo digo que de una vez los demás. ¿De una vena? ¿De una vena o de una arteria? A ver, ¿de una vez? Seguimos, profe. Sí, seguimos. Sí, ¿nos vamos por capilares o por arterias? ¿Despacito o con Toño? Nos vamos con Toño. Con Toño. Muy bien, con Tigre Toño, con todo. Ok. Bueno, era algo que les quiero compartir para que se relajen tantito. Dice, no estás solo en el universo, sino que somos el universo. Una parte intrínseca del universo donde vivimos. Fundamentalmente,
tú no eres una persona, sino un punto focal en donde el universo se vuelve consciente de sí mismo. Un milagro maravilloso. Cada uno de nosotros somos multitud. Imagínense cuántas células nos componen a cada uno de nosotros. ¿Cuántas moléculas tenemos en total por cada célula? Entonces, somos un universo. Cada uno de nosotros somos multitud. Además, ¿cuántas generaciones estamos representando nosotros? ¿Alguna vez se han detenido a pensar eso? ¿Cuántas personas hay atrás de nosotros? ¿Cuántos tuvieron que llegar para que yo pudiera existir? ¿No? Entonces, me parece muy bonito, muy padre pensar, así como dijo Carl Sagan, somos la manera que tiene el cosmos de estudiarse o de entenderse a sí mismo. Vamos a cambiar de presentación. Entonces, no es de extrañar, ¿verdad?, que la inmunología, la naturaleza, la biología sea tan maravillosa, tan compleja al mismo tiempo. A ver, nos faltaba un cachito. Refrésquenme un poco la memoria, por favor. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Ya. Esta no, ¿verdad? Esta nos faltó. ¿O ya la vimos? Y ahí nos quedamos, creo. Ok. Esa Gracias. no la vimos. Muy bien, gracias. 3, 2, 1, 0. Ok. Entre los puntos colindantes que tienen estos tejidos linfáticos en tracto respiratorio es la transmigración. ¿La qué, perdón? La transmigración de tipo epitelial hacia la luz de la vía aérea de muchos leucocitos. Déjenme cambio mi puntero. Entonces, en esa comparación que hicimos, otro de los parecidos que tienen es que los dos transfunden, los dos colocan o presentan una transmigración hacia la luz por parte de los leucocitos, ¿sí? Que en su mayoría, ojo, en la parte superior, en la parte superior del tracto, son neutrófilos. Y mucho más marcado todavía en procesos infecciosos agudos. El epitelio respiratorio, hablando de los bronquios, son una fuente importante de interleucinas de tipo 5, de tipo 6, 10 y TGF-beta. Estas interleucinas, en especial, van a promover la diferenciación de células B aplasmáticas. Interesante, ¿no? Si ustedes pensaban que nada más la presentación del antígeno, si pensábamos que, o no nos acordábamos que el linfocito T no lo hace solito, sino que necesita también ser estimulado y apoyarse en interleucinas de este tipo. Ahora, aquí en mi borrador, lo tengo a la mano para recordar o decirles que no sé si lo hayan visto antes, pero dentro de la colección de citocinas que existen, bueno, más puntual, dentro de la colección de interleucinas que tenemos, hay varias que se asocian a la respuesta innata y otras a la adaptativa. Ojo, fíjense, les voy a decir lo siguiente y mientras comparen con lo que acabamos de decir. Las citocinas de la respuesta inmunológica innata incluyen a TNF, interleucina 1, 6, 10, 12, 15, 18, 23, 27 y una variedad de quimiosinas. Recuerden que esas últimas tienen la función de reclutar o de llevar a un sitio una célula dada.
Del otro lado, citocinas de la respuesta inmunológica adaptativa. Interferón gamma, interleucina 4, 5, 10, 13, 17 y otras quimiosinas. Por supuesto que esto lo deberíamos estar considerando como ejemplos, ¿verdad? Porque hay muchas más. Pero denotando eso que les acabo de decir, ¿no escucharon que repetí al menos la 10, tanto en innata como en específica? ¿Sí o no? Sí, sí, la repitió. Sí. ¿Qué podemos inferir al respecto? Es decir, ¿qué función tiene la interleucina 10? ¿No? ¿Nada? Pues que la interleucina 10 siempre funciona como un regulador negativo. Permítanme tantito, estoy escuchando aquí un ruido. Permítanme un segundo. Ya, perdón. Disculpen. Ajá, la interleucina 10, les decía, siempre sirve como un estimulante que regula negativamente la inflamación. Uh-huh. ¿Qué también podemos inferir? Pues que la respuesta inmune innata y la específica están unidas, no están separadas, se ayudan y se responden una con la otra, ¿vale? Ya, vamos a dejarlo así nada más para seguir. Las células de Clara, que así se les llama, que algunos autores dicen que no es adecuado, que deberían llamarse club cells, porque tiene una situación histórica alrededor de la Segunda Guerra Mundial, que parece que los que descubrieron esto no eran bien vistos por los nazis, una situación similar, y entonces no se les dio el reconocimiento, y nada más como breviario cultural. Que bueno, entonces lo pueden encontrar como club cells y que de hecho dicen que es más adecuado llamarles así. Bueno, total, que estas células se van a presentar en el tejido bronquiolar y para ayudar a los neumocitos tipo 2, es que aquí me equivoqué en la redacción, perdón. Bueno, entonces, estas van a secretar las proteínas surfactantes, que dijimos que hay varias. Y, por ejemplo, si habláramos de las surfactantes tipo A y tipo D, habremos de decir que estas pertenecen a una familia de colectinas, así se les llama. Y que esa familia de colectinas se integra por proteínas de actividad de lectina. ¿A través de qué? De dominios de reconocimiento de carbohidratos. A ver quién hizo la tarea que les pedí ayer, que buscaran qué es una lectina. Quedamos abiertos a que cualquiera que lo haya hecho participe, por favor. Bien. Bueno, pues la unión de estas colectinas a patrones moleculares asociados a patógenos de bacterias, virus y hongos provoca aglutinación de patógenos y su posterior fagocitosis por los macrófagos activados y quizás también por neutrófilos que están en el moco supraepitelial. ¿Listo? Entonces, antes de pasar a la siguiente, ¿quién buscó lo que es una lectina o la vía de lectinas? Y cantaron los grillos. No les va a pasar nada. Recuerden, no hay respuesta incorrecta. Si ya supiéramos todo, pues ¿para qué venimos aquí? ¿No? Bueno, eso no es un indicativo muy bueno que digamos.
Entonces, la primera línea, no se preocupen, ya no los voy a aburrir, ya los voy a dejar trabajando ustedes. Primera línea celular de defensa, inespecífica, son las conclusiones. Macrófagos, que son un tipo de célula presentadora de antígeno. Linfocitos NK, neutrófilos, que está incluido en los polimorfonucleares. Entonces, los macrófagos pulmonares salen del tejido conjuntivo y se encuentran en la luz del tracto o tubo. Ahora, por sí solos pueden representar una tasa baja de fagocitosis. Es por eso que necesitamos activarlo a través del complemento, en específico por las fracciones C3b y bueno, no me acuerdo ahorita, pero C3b sí es una opsonina y hay otras dos. La secreción de citocinas por neutrófilos, que son llamadas defensinas, que hay de varios tipos, nos interesan las humanas, que funcionan como antibióticos de amplio espectro. Los macrófagos pulmonares, dentro de sus clústeres de diferenciación en membrana, se observan en mayor abundancia los de tipo 11B y 11C. Ojo, estos son característicos de macrófagos pulmonares, no así de macrófagos sistémicos o circulantes. Los macrófagos pulmonares también tienen una respuesta más rápida para la biosíntesis, secreción de citocinas y reclutamiento de polimorfonucleares, que eso se traduce en inflamación, en quimiotaxia. Los macrófagos pulmonares activados, entonces, tienen desafortunadamente la capacidad, además de defendernos, de causar necrosis o daño a células circundantes. Es por eso que no queremos fenómenos inflamatorios crónicos. Aquí comparamos la composición del moco frente a la función y desempeño de la dinámica mucociliar. 95% agua, 3 elementos orgánicos, 2 minerales. Ya lo habíamos discutido antes. Y que le da una suma de un pH neutro. Dentro de esos elementos orgánicos dijimos, vamos a encontrar mucina, además, ya pinta, cialumucinas, sulfomucinas, se les llama así porque son de tipo ácido, ricos en sulfatos, en grupos carboxilo, y también fucomucinas, que tienen una carga más neutra, menos ácida, y se les llama así por una gran riqueza en su estructura tridimensional de grupos metilo. También incluimos la albúmina, y embebido ahí encontramos a la IgA, a la IgE y también la G. Quizás también deberíamos agregar a la M, dependiendo de qué estemos hablando. También están embebidas ahí en ese moco enzimas como la lisozima y diversas proteasas. En su dinámica mucociliar, donde tenemos al moco incluido, dijimos que observamos una capa profunda y una superficial, donde el mecanismo es a través de movimientos periódicos, retroactivos de tipo látigo, repartido en una estrategia bifásica con un momento activo y un momento pasivo. Para que se den una idea de qué tan rápido es esto, pueden ser 1000 batimientos por minuto, hasta 1000 batimientos por minuto, con una velocidad de 3.5 milímetros por minuto. ¿Y cuál es la dirección que siguen estos movimientos? Dirección del árbol tronquial hacia la faringe, o sea, hacia afuera, no puede ser de otra manera. Ok, creo que esto es repetido. ¿Me regresé? Sí, me regresé, lo siento. Recordamos el esquemita que vimos en la presentación anterior. Igualmente, para que lo recuerden, ahí está. Y
aproximándonos ya, haciendo el puente entre el acercamiento más clínico y los fundamentos celulares, moleculares de la respuesta inmune, tenemos lo siguiente. El interferón gamma se ha observado que tiene un rol en el funcionamiento del endotelio, que activa macrófagos para destruir microorganismos intracelulares que... ¡Ay, qué pasó! El TNF de tipo alfa puede generar inflamación reclutando polimorfos, que tiene también un control cuando la infección es provocada por tipo P. carini, y en factores del crecimiento, por ejemplo, el EGF, que se le llama así de piel porque es abundante ahí, y el EGF, que se relaciona a los fibroblastos. Estos tipos de factores de crecimiento está vinculado a la evolución de la fibrosis quística pulmonar a raíz de una infección, que puede ser, les dije, Pseudomonas aeruginosa. La interleucina 4 participa en biosíntesis de inmunoglobulina E, que dijimos que está presente en el lumen. De interleucina 5, que coayuda en la función de los mastocitos. Casi no hablamos de ellos, más que creo que una ocasión, pero que se les vincula a fenómenos alérgicos, porque son excelentes productores de histamina. Entonces, aquí la L5 le ayuda a que el mastocito haga más de las suyas. La interleucina 6 va a controlar procesos inflamatorios junto con la interleucina 1 y el interferón tipo gamma. Aquí está. En cuanto a los antígenos que pueden estar en suspensión, por ejemplo, o a lo mejor en otras presentaciones, pero bueno, los podemos dividir como agentes infecciosos, los podemos dividir como tóxicos irritantes, como químicos cancerígenos o mutágenos también, como antígenos particulantes inorgánicos y orgánicos, como antígenos de tipo farmacológico, como xenobióticos o cuerpos extraños, e incluso radiaciones. Todo esto, señoritas, caballeros, caballitos, son antígenos, ¿sí? Vemos ejemplos de cada uno de estos. En el mismo orden: virus, bacterias, hongos y parásitos para los infecciosos, tóxicos irritantes, humo de tabaco, anhídrido sulfuroso, ozono, óxidos nitrosos, monóxido, dióxido de carbono, oxígeno molecular en altas concentraciones. Sustancias químicas cancerígenas mejor dicho, inmutágenas, humo de tabaco y diferentes polutantes contaminantes ambientales. Que esto de polutante es un anglicismo, viene de pollution, contaminante, ¿no? Partículas inorgánicas, partículas de sílice, asbestos, carbón, hierro, etc. Partículas orgánicas. Les dije que la mayor parte de los antígenos en el aire eran vegetales, ¿no es cierto? Bueno, pues aquí están. Estarían en esta sección de partículas orgánicas. Polen, una grandísima variedad de esporas de hongos, enzimas. En el aspecto farmacológico, bueno, pues diferentes gotas, aerosoles, cuerpos extraños, puede ser de alimentos. No han oído el chiste gallego donde se ahogan con la sopa, o aquel chiquito o chiquita que se mete los frijoles o una pieza de Lego en la nariz. Bueno, pues también todos esos son cuerpos extraños, o incluso piezas dentales que se las llegan a tragar, o no sé cómo le hacen para que lleguen a la vía respiratoria. ¿Quién sabe qué andarán haciendo? Entonces también son agentes que pueden afectar las vías respiratorias.
Radiaciones, sí, la radioterapia, aunque usted no lo crea, y diferentes radiaciones ambientales. Conclusiones. Conclusiones. Dependiendo de A, la magnitud de la exposición. B, de la eficiencia de los mecanismos defensivos. Y de factores de susceptibilidad individual, se pueden producir enfermedades como infecciones, neumonitis, limitación crónica del flujo aéreo, episodios de asma, neumocitis de tipo farmacológico, neumonías aspirativas, etc. Luego entonces, las afecciones del aparato respiratorio que son originadas por alteraciones en la respuesta inmune incluyen antígenos exógenos, autoanticuerpos e inmunodeficiencia. El pulmón enfrenta agentes incluyendo los microbiológicos que llegan a él por medio de inspiración, aspiración o circulación. Mientras que en la protección colaboran mecanismos de depuración que incluyen macrófagos alveolares, acción ciliar, secreciones, reflejo de tos y estornudo. Después, la combinación de mecanismos, tanto innatos como adquiridos. Así entonces, los elementos inhalados pueden ser aislados por barreras mecánicas o ser físicamente removidos, ya sea por el escalador mucociliar o bien transportados mediante canales intersticiales y linfáticos hasta los nódulos. Las alteraciones congénitas o adquiridas, es decir, primarias o secundarias, de nuestras defensas pulmonares pueden ocurrir en cualquier nivel de estas. Por ende, la comprensión de todos los componentes de la defensa del huésped pulmonar y cómo evaluarlos es de gran ayuda para los médicos que atienden a sus pacientes. Y con esto terminamos la sesión de disertación de contenidos de esta videollamada. Les agradezco su atención y abrimos un espacio para preguntas o comentarios, después de lo cual les explicaré la actividad que van a realizar. ¿Están vivos todavía? ¿Ya los dormí? No, aquí Sí. seguimos vivos. Sí, bueno, sí, dígame. Sobre lo que investigamos de las lectinas, Ajá, yo perfecto. he encontrado que eran unas glicoproteínas que son no inmunes. Eso quiere decir que no actúan como tal en el sistema inmune, ¿no? Ajá. Pero entonces, ¿por qué ayer habíamos mencionado que estaban ubicadas dentro de ciertas moléculas? No le escuché bien la primera parte. A ver, permítame un segundo. ¿De dónde estoy? No, aquí no. Aquí estoy. A ver, espérame tantito. Déjenme cerrar esto que me estorba. Ahorita, permítame tantito. No me veo. Ya, ok. A ver, no oí bien, le decía, no escuché bien lo que dijo primero, que no se consideraban partículas, ¿qué? Elementos inmunológicos. ¿Puede repetir, por favor? Sí. Que yo encontré que eran glicoproteínas que Ajá. no son inmunes, o más bien que no son de origen inmunológico. Entonces, ¿por qué ayer las mencionábamos que estaban dentro de la membrana? ¿Cuál era eso? Ya, sí, ya.
Ya lo entendí. Se llama vía de lectinas. Entonces, la pregunta para la tarea fue, ¿qué es una lectina? Ya que sé que es una lectina, me voy después a saber qué es la vía de lectinas. Yo les adelantaba y les explicaba que eso se refiere a detectar topográficamente hablando, a nivel molecular, en las membranas de los antígenos microbiológicos, fracciones o regiones o epítopes que de forma innata, nosotros lo podemos distinguir. Con palitos y manzanas se los explico. Pasa el macrófago por alguna región donde se encuentra con ese antígeno, con esa bacteria, y entonces esta bacteria, que me parece que son de tipo gran negativo, las que tienen más lectinas. Entonces las lectinas son componentes de membrana, ¿sí? Componentes de membrana que distinguen a ciertos microorganismos. Entonces, cuando llega el macrófago o alguna otra célula, dice, te encontré, te detecté, y entonces se va de chismoso a avisar que hay algo ahí extraño. Entonces empieza la secreción de anticuerpos, o a lo mejor ya habían anticuerpos ahí, los suficientemente específicos como para unirse a una, o al menos una de las regiones de esa membrana, y entonces se detona a través de esa adhesión de anticuerpo, u otra vía, puede ser alguna otra, a través de ese patrón molecular asociado a patógeno, se desencadena la activación del complemento. ¿Se acuerdan que la activación del complemento dijimos era clásica, alterna, y la vía de lectinas? De esos receptores que nos permiten identificar esos patrones moleculares, hay varios que les dije, no me acuerdo bien. Pues ya con un poquito de unas horas de dormir, pues ya me fluye un poco mejor el cerebro, y les puedo decir que dentro de esos receptores tenemos los que detectan bacterias, que pueden detectar pedazos de material genético de virus, que pueden detectar incluso daño celular, que les llaman DAMPs, ACAMPs, los PAMPs, y que para detectar todo eso tenemos los receptores tipo TOL o los TLR, y también están los receptores NOD. Entonces, todas estas cosas que les estoy contando no forman parte del curso, pero es algo que a lo mejor deberíamos buscar aparte o recordar, porque no sé si ya lo vieron, parece que no estoy seguro, ¿sí? Que se colindan, se integran, perdón, lo correcto es decir, se integran en el fenómeno de la respuesta inmune, ¿sí? Desde un punto de vista holístico, o para entender mejor qué está sucediendo, en el reconocimiento y respuesta para mantener o regresar la homeostasis del individuo o del órgano. Ok, ¿Sí? sí. Bueno, ¿algo más? Si no, entonces pasaríamos a describirles la actividad que les prometí desde ayer. A ver si tengo respuesta de la maestra. Todavía no ha de estar ocupada. Bueno, pues la propuesta es que sea 90% examen. Les dije que iba a ser 100% examen. Quería consultarlo con la maestra, pero no he tenido éxito. Sería 90% su evaluación teórica escrita, y 10% una actividad que van a hacer ahora en forma de acordeón. Estoy experimentando ahora un poco con eso. Creo que todos hemos hecho algún acordeón, que es un buen método de estudio. Lo que no es bueno es sacarlo en el examen, eso ya es harina de otro costal. Pero mientras estudio, hacer un acordeón es buena técnica.
Entonces, la sugerencia, la propuesta es que hagan un acordeón. Permítanme tantito. A ver, les decía que les voy a pedir que hagan un acordeón presentado en forma de infografía. Y se preguntan, pero es que ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué le voy a poner? Ah, bueno, primero, cuando hacen un acordeón, ¿qué le ponen? ¿Vacían todo el libro? No. ¿Qué es lo que quieren? La información más esencial para contestar en el examen, ¿no? Eso que se escriben en la mano o en la envoltura de un dulce, ¿no? Así, lo más compacto, lo más sintético posible. Entonces, eso es lo que van a anotar. Lo más importante, lo más esencial, en sus palabras, de algo que les voy a indicar en el archivo de Excel. Entonces, van a abrir su archivo de Excel y al lado de donde ustedes anotaron sus correos, al ladito, les voy a poner una tablita con un título en morado. Bueno, ahí con un color oscuro, donde van a anotar un representante por equipo. Considerando que son como 50, van a ser 8 equipos. Entonces, cada equipo va a seleccionar un representante y lo va a anotar ahí en esa tablita chiquita que les voy a mostrar. Y adelante de ese representante les voy a poner qué temita es el que van a abarcar para hacer su acordeón. Ahora, ese acordeón voy a proyectar la pantalla para decirles dónde lo van a alojar para que todos lo puedan consultar, ¿sí? O sea, yo lo voy a usar de apartado de evidencia para calificarles ese 10%, y al mismo tiempo están estudiando y al mismo tiempo también comparten con sus compañeros, ¿sí? Entonces, vamos a dar la instrucción que falta. A ver, voy a cerrar esto que nada más hace que me confunda, me estorba. No me hace caso. A ver. No me puedo cerrar. No sé qué pasa, que no. A ver, permítanme, necesito acomodar aquí mis ventanas, que no puedo presentar lo que necesitamos. A ver. Vamos a cerrar esto. Ok. Ya. A ver. Creo que ya. Vamos a ponerle ventana 1. A ver, entonces van a abrir nuestra aula en canal general, su menú de archivos, y fíjense, aquí es donde les voy a pedir que pongan el número de equipo y le pongan, bueno, cualquier nombre a su acordeón y lo van a poner aquí. Entonces, aquí deben de haber 8 archivos, que esto se entrega a más tardar el lunes a las 9 de la mañana sería el tiempo límite para que ustedes entreguen, ¿sí? Si lo pueden hacer antes, pues qué mejor. No debe de tomarles tanto tiempo, pero bueno, no sé cómo se organicen. Aquí debe de estar a más tardar el lunes a las 9 su evidencia, por favor. Después de eso,
después de esa hora límite, yo las voy a tomar y las voy a vaciar en este folder que se llama materiales de clase, y una vez que están aquí adentro, ya no pueden sufrir ningún tipo de modificación ni de movimiento. Bueno, entonces, para los que quieran, ahí lo van a poder consultar. Entonces, aquí en esta relación de Excel, les pido por favor que se vayan anotando o conformando equipos. Denme 2 minutitos nada más para copiarles y pegarles la tabla que les tengo ya lista. La voy a poner aquí en este espacio. Mientras tanto, si quieren ponerse de acuerdo en cómo los van a ir armando, aquí ponen su número de equipo, ¿sí? Aquí al ladito en esta columna vacía. Mientras se organizan. Doctor, disculpe, ¿cuántas personas por equipo? 6 personas. Sí, eso va a aparecer en la tablita que les voy a pegar aquí. Denme un minutito nada más para que la pase para allá. Necesito moverla. Sí, doctor, gracias. Profesor. No se preocupe. A ver. Acá. Aquí. Luego. Acá. Y. Ok, aquí no está. Ah, ya lo encontré. Acá está. Sale. Copiamos. Y lo vamos a poner justo aquí. Una más arriba. Vamos a semáforo rojo y se supone que mañana todas las actividades no esenciales se cancelan. Entonces no sé si mañana vayan a abrir la estética, porque restaurantes para comer ya no se va a poder. Osmar, tienes tu... El servicio Mara, que tu cancela, micrófono. eso no es necesario ahorita. Muy interesante. ¿Cómo es tu micrófono? Coche. ¿Dónde nos vamos a quedar? Tu micrófono. Osmara, tu micrófono. Ay, perdón. Muy interesante. Qué bueno Sorry. que yo solito me corto el pelo. Bueno, a ver, miren. Ya está listo esto. Si están viendo la pantalla compartida o si ya abrieron el Excel, se darán cuenta. Número de integrantes, pues yo les voy a poner aquí que 6 a todos. Puede ser que haya uno más, uno menos. Por favor, procuren ser equitativos, procuren respetar la equidad en cuanto al número de integrantes, nada más. Entonces aquí anotan a su repretransante. Y al ladito, aquí en esta columna que estoy señalando ahorita, les voy a poner el temita que van a abordar a manera de acordeón representado en una infografía. El recurso que yo conozco, que he manipulado para hacer infografías, se llama Pic-to-Chart, que como ya también reconozco que ustedes han estado con su servidor en otra ocasión, ya hemos manejado esa herramienta. Entonces, es la opción que les doy porque la conozco y sé que funciona bien, el Pic-to-Chart para la infografía, pero si ustedes prefieren usar Publisher o alguna otra, lo pueden hacer. Miren, por ejemplo, si ustedes piensan en Publisher, que es otra de las aplicaciones que tiene Microsoft Office 365 de forma gratuita para todos los que tenemos cuenta institucional, vean que pueden trabajar de forma colaborativa. Sí o no, ahorita hay varias personas aquí adentro en el Excel. Está, por ejemplo, Álvaro Iván, está Fernando Hernández, bla, 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 está su servidor. Entonces, la recomendación es que utilicen el Pic-to-Chart y o alguna otra aplicación que les permita colaborar. O si ustedes tienen diferentes estrategias para ponerse de acuerdo, adelante, ¿sí? Adelante. No se va a evaluar si eres experto en Publisher o en el manejo de la aplicación, sino cómo estás presentando tu información. Les voy a anexar también una rúbrica. Acuérdense, tenemos
nuestro blog de notas de clase, ahí les va a aparecer una página que se va a llamar rúbrica, así de simple. Y dentro de esa rúbrica les voy a decir, a ver, se va a calificar esto, esto, para su acordeón. Rúbrica para acordeón en infografía. Aquí se las voy a poner. Entonces, recuerden revisarla, por favor, en un ratito, para que en base a eso construyan su acordeón. Es válido hacer un borrador o varios borradores, no sé cómo lo decidan, y ya después hacer el producto final. ¿Sí? Entonces, nada más espero que se anoten. ¿Dónde está el? Aquí en archivos. Espero que vayan anotándose con representante y que todos pongan a qué equipo pertenecen en el curso del día. Y mientras ustedes están en eso, cuando la mayoría ya esté lista, ya esté escrita o apuntada, yo aquí les voy a poner los temas que tienen que ver con la última parte del temario. Entonces, van a ver temas que se van a repetir 2 veces, pero no por eso significa que el producto va a ser lo mismo. Ahora, ¿de dónde puedo obtener la información para mi acordeón? Ya está repartida en sus blogs de notas de clase. Entonces, ahí échense un clavado y van buscando cuál o cuáles de los artículos es para desarrollar su acordeón. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda? ¿Varias dudas? ¿Muchas dudas? Hasta ahorita No, profe. Ok. Y yo sí tengo una duda, profesor. Adelante. Entonces se va a hacer una infografía en total por todo el equipo, ¿verdad? Sí, ¿O es es una correcto. persona? Ah, ok. Gracias. Piensen en un acordeón, primero, que es su material de estudio, y luego ese material de estudio, ese acordeón, presentarlo o enviarlo a una infografía. Perdón, y profe, ¿y en dónde ponemos a qué equipo pertenecemos? ¿Al lado de nuestro correo? Lo voy a poner aquí en la pantalla compartida, lo voy a señalar. Ah, ok, Sí, ok. sí lo está viendo. Aquí voy a ponerle título a la columna, mea culpa. Ahí el asunto fue mío que no le he puesto este título a la columna. No. Aquí, pues nada más. Sí, dígame, ¿alguien me habló? No, Lenin, tu micrófono. Son muy traicioneros los micrófonos. Bueno, hecho. Ahí está. Número de equipo, aquí se anota. Profe, yo tengo una situación personal. Le había comentado a mi compañera Adriana, creo que sí le dijo a usted. Tuve que ausentarme en la primera sesión y ahorita pude conectar desde mi celular. No pasé asistencia. ¿Hay algún problema? El problema lo veo si no asiste al examen. Ese sí sería un gran problema. Ok. No tendré problema para asistir. Ok, Gracias. adelante. Tomen sus precauciones. Ya deberían de saberlo. El día del examen no les obligo, por supuesto que no, pero sí hago una recomendación enfática y encarecida de que solamente, al menos el día del examen, no usen teléfono celular. Es una decisión que cada quien toma. Sin embargo, independientemente de lo que decidan, por ningún motivo se harán dobles exámenes o exámenes en otros horarios. Es un examen, un día, un horario, por favor. Si ustedes envían por error el examen, es que mi celular, no sé qué, se le acabaron los datos, la batería, se conectó la mitad de mi familia, no sé,
muchas cosas que pueden suceder. Entonces, procuremos en la medida de nuestra humanidad, ¿sí?, prever todas aquellas situaciones que puedan interferir con mi examen. Entonces, asegurar una conexión, no sé, a lo mejor pedir prestada o rentar una computadora una hora, creo que no cuesta más de 20 pesos. Digo, son sugerencias, no, yo no les voy a obligar a nada. Cada quien sabe lo que puede o no debe hacer. Entonces, nada más la intención es que aseguren su examen, ¿sale? Que es que no había contestado el examen y le dedié mal al touch y lo envié sin contestar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cómo maneja su dispositivo o, insisto, no usar teléfono nada más para esa actividad. Si mi teléfono es muy bueno, nunca me falla, bueno, está bien, usted sabe. Cada quien va a tomar la medida que crea necesaria o pertinente, ¿sale? Nada más, por favor. Para que tengan todo el fin de semana para organizarse, ¿vale? No sé si quieran, si les funcione las presentaciones o alguna parte de ellas, o ya con lo que estuvieron anotando es suficiente. Órale, ahí estuvo muy, muy mixto. Bueno, si quieren, coméntenlo en el chat o en publicaciones, si les interesa, porque ya no entendí, escuché un no entendí. Que si por favor nos podría hacer el favor de pasarnos las presentaciones, profesor. Ok. Ahí mismo, ya saben, su blog de notas, ahí van a aparecer, ¿sale? En el transcurso de ahorita hasta las 3 de la tarde, más o menos, para que me permitan cargarlas y luego distribuírselas, ¿vale? Bueno, jóvenes ilustres, así quedamos, aunque voy a dar por terminada la grabación y la sesión de esta reunión. Quedo atento todavía, insisto, repito, hasta las 2, 3 de la tarde, por si surge alguna otra duda o cuestión, ¿sale? Ok, ya estoy leyendo el chat, que sí, por favor, la información, ¿no? Los documentos. Bueno, entonces, quedo de ustedes. Reciban bendiciones donde quiera que estén. Ánimo, ánimo. Y entereza, fortaleza y excelencia. ¿Sale? Que estén muy bien. Estamos en contacto. Gracias, profesor. Gracias. Es el único.